¿cómo están? Un placer saludarlos de nuevo. Quiero darles la bienvenida a un nuevo espacio de Vive con Alma. Si es la primera vez que llegas a este espacio, bienvenido, bienvenida. Yo soy Mamen de la Cruz y esto es Vive con Alma, un entrenamiento de vida en 22 pasos. Un entrenamiento que no se hace en ningún gimnasio, sino en la vida, en el vivir. Porque la vida no solo se estudia para adquirir un conocimiento, sino también para entrenarlo, para practicarlo, para vivirlo. Porque cada experiencia, cada alegría, cada dificultad y cada persona que aparece en nuestro camino viene a enseñarnos algo. En los programas anteriores hablamos de la respiración. Hablamos de cómo empezamos a vivir respirando y de cómo nuestra manera de respirar refleja también nuestra manera de vivir. Después hablamos del juicio, de esos juicios que aprendemos desde pequeños, de esa voz que muchas veces nos dice que no somos suficientes y que no podemos o que tenemos que ser de una determinada manera para sentirnos aceptados. Y cómo aprendiendo a vivir desde ese equilibrio, desde ese respeto y presencia con nuestra propia vida, hace que llevemos un camino de autoconocimiento. Si quieres seguir profundizando en este camino, puedes encontrarme en Instagram como mamen_delacruz, donde comparto reflexiones, herramientas y todo este recorrido de vivir con alma. Hoy quiero invitarte a dar un paso más. Si llevas escuchando los programas anteriores, ya sabes que esto no es un espacio para decirte cómo tienes que vivir. Es un espacio para hacerte preguntas, porque muchas veces no necesitamos más respuestas. Necesitamos hacernos mejores preguntas. Hoy quiero empezar con una muy sencilla. ¿Qué pasaría si aquello que hoy sientes que está rompiéndose en tu vida fuera precisamente lo que necesita romperse para que pudieras empezar a construir de verdad? Porque todos, absolutamente todos, hemos vivido momentos en los que sentimos que como que ese suelo en el que estamos construyendo desaparece, como que se va rompiendo todo lo que hemos ido construyendo. Pierdes un trabajo, pierdes ese proyecto o que no sale como esperabas, se termina una relación, te dicen que no cuando esperabas que sí, te decepciona a alguien en quien confiabas, o simplemente un día te levantas y te das cuenta de que la vida que llevas ya no se parece a la persona que realmente eres. Y duele mucho. Pero hoy quiero invitarte a mirar ese dolor desde otro lugar. Porque muchas veces confundimos que algo se rompa con que todo haya terminado. Y muchas veces también confundimos sentir con consentir. Y no es lo mismo. Hay cosas que no se rompen para destruirte. Se rompen para despertarte, para empezar un nuevo ciclo. Mira, aquí quiero señalar un versículo que siempre me hace pensar en este momento. Dice: confía en el Señor con todo su corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sale en Proverbios 3, 5, 6. Fijaros, no dice que el camino vaya a ser fácil. Dice que confíes incluso cuando todavía no entiendas el camino. La naturaleza nos lo recuerda constantemente. Cuando un árbol pierde sus hojas, nadie piensa que el árbol ha fracasado. Cuando una serpiente cambia de piel, nadie dice que se está muriendo. Cuando una semilla desaparece bajo tierra, aunque no la veas, parece que no hay nada. Sin embargo, hay un montón de frutos por los que aún quedan por salir. Y sin embargo, ahí empieza la vida. Entonces, ¿por qué cuando eso nos ocurre a nosotros pensamos que el mundo se acaba? Quizá porque hemos aprendido a construir nuestra vida desde ese lugar de mirar a lo externo, siempre a lo que puede suceder, a lo que nos va a dar lo de fuera, esa situación, ¿no?, que estamos viviendo. Pero no nos han enseñado a buscar seguridad desde otro lugar, que es desde un lugar mucho más interno. Por ejemplo, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero
nos enseñan a buscar seguridad en un trabajo. Si tienes un trabajo, tienes seguridad. O en una pareja. Si tienes a alguien que te acompañe en la vida, estás más seguro. O con un sueldo. O con una casa. O con la opinión de los demás. O cuando estás haciendo algo, que te aplaudan. Ese reconocimiento. Porque muestra seguridad en lo que estás haciendo. Y no estoy diciendo que todo esto sea malo. Ojo, claro que no. Lo peligroso es creer que ahí está nuestra identidad. En ese sueldo, en esa casa, en esa pareja, en ese trabajo, en ese reconocimiento. Y no. Porque cada vez que dependemos que nuestra seguridad sea de eso, estamos dándole más poder a lo externo en vez de a lo interno. Entonces, cuando tú cambias esta forma de ver, empieza a cambiar todo. Porque es peligroso creer que en todo eso está tu identidad. Entonces, cuando algo se rompe, pensamos que se rompe todo. Cuando lo que se rompe es la estructura sobre la que estabas sosteniendo tu tranquilidad. Entonces, ahí es cuando empieza ese trabajo interno, esa mirada interna. Porque construir una vida bonita no consiste en tener muchas cosas. Consiste en tener unos buenos cimientos, una buena base. Pensaros cómo se construye una casa. Puedes hacer la fachada más bonita del barrio, del mundo. Puedes pintarla, poner luces, poner un jardín espectacular, pero si los cimientos están mal, el día que llegue una tormenta, aparecerán todas esas grietas. Si no hay un buen material, si no hay un buen cimiento que esté construyendo esa casa, se llevará todo. Y la culpa no será de la tormenta. La tormenta solo viene a mostrar lo que ya estaba ocurriendo debajo. Imaginaros cuando hay humedades en la casa o cuando hay una gotera. No puedes tapar una gotera. Bueno, pues sí, puedes taparla superficialmente, pero el problema no está en esa gotera, está en esa tubería que puede estar haciendo el daño. Entonces, aquí hay algo curioso, que es intentamos tapar lo superficial cuando el problema viene realmente de algo mucho más interno. Pero claro, cuesta mucho más trabajo. Pero entonces, aquí te quiero decir algo que a mí me dio mucho que pensar. Jesús utilizó una imagen muy parecida cuando dijo: el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Esto lo dice Mateo 7, en 24-25. Y me encanta este pasaje porque Jesús no promete una vida sin tormentas. Las tormentas llegan por todos lados y para todos. La diferencia está en aquello sobre lo que hemos decidido construir nuestra vida. Y esto ocurre con nosotros. Muchas veces decimos: es que esa persona me hizo daño, es que ese trabajo acabó conmigo, es que aquella situación me destruyó. Y sí, hay situaciones profundamente injustas, pero incluso en medio de ellas hay una pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Dónde estabas tú construyendo todo eso? Siendo honesto, mientras estabas construyendo todo eso, ¿estabas conectando contigo o con esa seguridad externa? Porque quizá aquella relación era preciosa, pero toda tu seguridad dependía de que la otra persona nunca cambiara. Quizá aquel trabajo era maravilloso, pero toda tu autoestima dependía de ese puesto. Quizá aquel proyecto era increíble, pero habías puesto todo tu valor en conseguir un resultado dejándote a ti a un lado,
desconectando de quién eres y llegando a hacer cosas incluso inimaginables. Entonces llega la vida y mueve una pequeña pieza que parece que se derrumba todo. Y lo que te está haciendo ver es la fuerza con la que has ido construyendo todo eso, y no solo una fuerza externa, sino con qué fuerza interna has construido todo eso. Porque si se está derrumbando, había una parte de ti que todavía necesitaba fortalecerse. Y aquí quiero decirte algo que para mí cambió muchas cosas. La fortaleza no consiste en resistirlo todo. Ojo, consiste en saber reconstruirte cada vez que la vida te invita a hacerlo. En esos cambios. Porque resistir también puede convertirse en una cárcel. Si tú resistes ante los cambios y no hay una rendición, puedes construir tu prisión o esa cárcel o esas barreras de oro, pero estarás en una cárcel. Hay personas que llevan años sosteniendo relaciones que ya no aman, trabajos que ya no disfrutan, amistades que ya no les representan, hábitos que las están enfermando y siguen ahí. Y no porque sean felices, sino porque tienen miedo de empezar de nuevo. Pero, ¿de verdad eso es vivir? Yo creo que no. Creo que vivir es mucho más valiente. Vivir significa revisar constantemente desde dónde estás haciendo las cosas. Porque una cosa es ser constante y otra muy distinta es ser cabezota. Hay personas que confunden perseverancia con insistir en aquello que ya no tiene vida. Y la vida nunca funciona así. La vida está continuamente adaptándose. Mirad, en San Pablo escribe algo que también encaja con esta idea. Y dice, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Sale en Romanos 12:2. Reconstruirte también significa aprender una nueva forma de mirar la vida. Mira el agua. Lo tengo con un claro ejemplo siempre que la observo. Cuando hay marea, nunca pelea contra la roca, siempre encuentra la manera de rodearla, de buscar otro camino, de seguir avanzando. Y aún así, termina transformando montañas. Nosotros, en cambio, queremos que todo ocurra exactamente como habíamos imaginado. Y cuando no ocurre, aparece la frustración, la impotencia, la rabia, y empezamos a pensar que hemos fracasado. Pero quizá lo único que ha fracasado es la expectativa que tenías, no tú. Porque nuestra esperanza no puede depender únicamente de que las cosas salgan como habíamos imaginado. Y eso cambia absolutamente todo. Porque el problema nunca es caerse. El problema es creer que caerse significa que ya no puedes levantarte. Y no. La vida no espera personas perfectas. Nos tenemos que caer. Así que la vida espera personas disponibles para aprender, porque nadie nace sabiendo cómo es la vida, ni cómo se construye. Aprendemos, corrigiendo, equivocándonos, volviendo a empezar, igual que un niño cuando aprende a caminar. No deja de intentarlo porque un día se caiga, se levanta, vuelve a probar y vuelve a caer y vuelve a levantarse, hasta que un día camina. Y nadie lo llamó fracasado por haberse caído tantas veces. ¿Por qué entonces nosotros sí nos tratamos así cuando somos adultos? ¿Por qué creemos que un error dice quiénes somos? ¿Por qué dejamos que un no determine todo nuestro futuro? Quizá porque llevamos demasiado tiempo construyendo desde ese miedo y demasiado poco desde la confianza. Y ahí está un gran aprendizaje. No construir una vida donde nunca pase nada, sino construir una vida que pueda sostenerse incluso cuando las cosas no salen como esperabas, porque esa sí es una base firme. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí en Vive con Alma.
Y aquí continuamos en Vive con Alma. Hay algo de lo que me he dado cuenta con el paso de los años, que la vida casi nunca se rompe así de golpe, de un día para otro. La vida lleva mucho tiempo avisando. Lo hace en silencio. Y nos habla desde ese cansancio. Nos habla cuando ya no disfrutamos de aquello que antes nos ilusionaba. También nos habla cuando vivimos con un nudo en el pecho, o cuando perdemos la paciencia por cualquier cosa, o cualquier comentario nos afecta demasiado, o sentimos que llevamos meses cargando con una vida que no nos pertenece, como sobrevivir sin tener paz ni calma, en lugar de estar viviendo. Pero ¿qué hacemos la mayoría? Seguimos trabajando, seguimos produciendo, seguimos ocupándonos de todo el mundo, seguimos entreteniéndonos con el móvil o con la televisión o con un juego, seguimos mirando hacia otro lado. Seguimos diciéndonos que cuando llegue el fin de semana descansaremos, que cuando llegue el verano seremos felices disfrutando de nuestras vacaciones, que cuando consigamos ese trabajo estaremos bien, o que cuando encontremos a esa persona, entonces sí, empezará nuestra vida. Y mientras esperamos ese momento, la vida pasa, porque la vida no empieza cuando todo está perfecto. La vida está ocurriendo ahora mismo. Y muchas veces estamos tan ocupados intentando sostener una imagen de nosotros mismos que nos olvidamos de cuidar a la persona que realmente somos. Por eso hay personas que aparentemente lo tienen todo y sin embargo sienten un vacío enorme. Y otras que quizá no tienen tanto, pero viven con una paz que no cambiarían por nada. O ambas. También tienen una riqueza tanto material como espiritual porque han encontrado el equilibrio perfecto, esa armonía. Porque la diferencia no está en lo que tienen, está en los cimientos sobre los que han construido esa vida. Mira, vivimos en una sociedad que nos enseña a construir siempre hacia lo externo, a tener una buena imagen, hacia esa seguridad externa, ¿no? Tener un buen coche, una buena casa, un buen trabajo, más seguidores, más reconocimiento, más dinero, y todo está muy bien, ojo, pero nadie nos enseña a construir todo eso desde una mirada interna. Nadie nos enseña a preguntarnos quién eres cuando nadie te está mirando mientras construyes eso. ¿Quién eres cuando nadie te está aplaudiendo? ¿O quién eres cuando las cosas no salen como esperas? Porque ahí está la construcción de tu propia vida, cómo estás cultivando eso. Aquí hay una pregunta que me gusta hacer mucho y es, ¿quién eres cuando la vida te dice que no? Porque cuando la vida te dice que sí, es muy fácil sonreír. Cuando todo sale bien es muy fácil confiar. O cuando todo encaja es muy fácil hablar de esperanza. Lo difícil es seguir creyendo cuando las cosas no están saliendo como imaginabas. Ahí es donde se construye una persona. Porque cuando llegan esos momentos, aparece el miedo. Y el miedo intenta convencernos de que nos quedemos quietos, de que no merece la pena seguir intentándolo. Y aquí hay un versículo que siempre me emociona. Y dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Esto aparece en Isaías 41:10. Y fijaros que Dios no dice, no habrá tormentas. Dice, no tengas miedo, porque no las vas a atravesar solo. Y creo que eso cambia completamente la forma de vivir todas las dificultades que vivimos. Porque fijaos qué curioso. Queremos resultados. Cuando estamos haciendo un proceso pensamos en los resultados. Cualquier situación con una pareja, piensas en un proyecto, cuando te vas a construir una casa o cuando estás haciendo un negocio, cuando estás emprendiendo. Queremos resultados, por supuesto, pero muchas veces no queremos atravesar el proceso que esos resultados necesitan.
Y es que aquí hay algo que cuesta mucho aceptar, que las cosas importantes de la vida no aparecen de un día para otro. Aquí hay un pasaje en la Biblia que me recuerda el propio ritmo de la vida, y lo dice en Eclesiastés 3:1, que lo resume de una manera impecable. Dice: todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y qué difícil nos resulta aceptar esto. Queremos respuestas inmediatas, queremos resultados inmediatos, queremos que todo ocurra cuando nosotros tomamos la decisión. Pero Dios no trabaja con nuestra prisa, trabaja con los tiempos que preparan a nuestro corazón. Y muchas veces, mientras nosotros pensamos que no está ocurriendo nada, es precisamente en ese momento cuando más está ocurriendo por dentro, en nuestro interior, cuando algo se está moviendo porque es necesario. Así que, ¿qué error es ese de querer recoger el fruto cuando todavía estamos incluso sembrándolo o cuando estamos en ese proceso de maduración? Porque fijaros, queremos confianza, pero no queremos vivir la incertidumbre. Queremos fortaleza, pero no queremos atravesar dificultades. Queremos serenidad, pero no queremos aprender a gestionar nuestras emociones. Queremos una vida diferente, haciendo exactamente lo mismo. Y la vida no funciona así. Todo en la naturaleza tiene un proceso. Todo necesita un proceso. Un árbol tarda años en crecer. Una semilla necesita tiempo bajo tierra antes de salir a la luz. Nuestro propio cuerpo tarda meses en regenerar tejidos. Entonces, ¿por qué creemos que nosotros deberíamos cambiar en una semana? ¿Por qué somos tan impacientes con nosotros mismos o con el proceso que estamos llevando? ¿Por qué vivimos comparándonos constantemente? Miramos a alguien que admiramos y solo vemos el resultado, pero nunca vemos todas las veces que dudó, las veces que lloró, las veces que quiso abandonar, las veces que tuvo miedo y sin embargo siguió. Eso es construir. No construir cuando tienes ganas, ni construir cuando es que todo sale bien y todo sale perfecto. No. No vas a construir cuando todo sale bien y cuando todo sale perfecto. Porque también se construye cuando no tienes ganas y cuando estás fracasando. Porque la disciplina muchas veces sostiene aquello que la motivación no puede sostener. Y aquí quiero hacerte otra pregunta. ¿Sobre qué estás apoyando hoy tu tranquilidad? Porque aquí hay algo que me parece muy importante que podamos entender. Muchas veces decimos, yo tengo fe. Sí, pero la fe no consiste en quedarse sentado esperando a que las cosas cambien solas. La fe también implica dar un paso, aunque todavía no veas el camino completo. Aquí hay un versículo que lo dice de una forma muy clara. Dice, la fe, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17. Es decir, confía en Dios, sí, pero también levántate, haz esa llamada, envía ese currículum, pide perdón, empieza ese proyecto, da ese primer paso. Porque si tu tranquilidad depende de que todo salga como quieres, vas a vivir con miedo constantemente. Si depende de que todo el mundo te apruebe, vivirás esclavo de la opinión de los demás. Si depende de controlar absolutamente todo, vivirás agotado, con estrés, ansiedad, porque no estás siendo capaz de delegar. Porque controlar la vida es imposible. Lo único que podemos aprender es dirigir nuestra respuesta ante todo lo que ocurre. Y eso cambia completamente la forma en la que estamos viviendo. Hay personas que viven toda su vida intentando demostrar que valen, demostrar que son inteligentes, que son buena familia, que son buenos profesionales, que son buenas parejas, y llega un momento en el que se olvidan de vivir. Porque una cosa es crecer y otra muy distinta es vivir plenamente demostrando. Así que, por favor, no has venido a demostrar nada al mundo, has venido a descubrir quién eres. ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde dónde estás construyendo? Y por favor, sé honesto con esta pregunta, porque esto es lo que cambia absolutamente todo lo que estás haciendo, todas tus acciones.
Y cuanto antes entiendas esto, antes dejarás de competir con los demás, porque ya no necesitarás hacerlo. Entenderás que cada persona tiene su tiempo, su proceso, su historia, su ritmo. No todos florecemos en la misma estación. Y eso también hay que respetarlo. Porque el problema no es que todavía no hayas llegado donde quieres. El problema es pensar que por no haber llegado ya significa que estás fracasando. No. Quizá simplemente estás construyendo, cultivando, porque necesitas mirar aquello que aún no has mirado en tu corazón. Y construir lleva tiempo, lleva paciencia y lleva, sobre todo, humildad. Lleva aceptar que habrá días buenos y días malos. Habrá momentos donde sentirás que avanzas muchísimo y otros donde parecerá que no te estás moviendo. Pero incluso esos días forman parte del camino, porque construir una vida no consiste en hacerlo todo perfecto, consiste en seguir colocando un ladrillito más cada día. Aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea, aunque nadie te aplauda, porque llegará un momento en el que mirarás atrás y entenderás que aquello que un día llamaste derrumbe, en realidad estaba preparando el terreno para construir una vida mucho más auténtica. Así que quizá hoy haya alguien escuchando que siente que su vida está completamente rota. Y si es así, quiero dejarte una promesa preciosa de la Biblia. Dice: mira que hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. No dice voy a reparar un poco lo viejo. Dice hago nuevo todas las cosas. Y eso significa que incluso aquello que hoy parece un final puede convertirse en el principio de una vida mucho más auténtica. Como siempre, fue un placer acompañaros. Me pueden seguir en Instagram como mamen_de-la-cruz para más reflexiones y camino del alma. Recuerden vivir y sobre todo vivir con alma. Adiós y hasta la próxima semana.